Gracias a todas y a todos por venir. Hoy vamos a tener el seminario que va a dar Aymer Andrés Vázquez Ordóñez, que me acaba de explicar que él prefiere que le digamos Andrés. El título está aquí: Impacto potencial de la deforestación en el origen de nuevas plagas agrícolas. Y bueno, pues quería presentarles a Andrés. Él hizo su licenciatura en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, trabajando con parasitismo de himenópteros, en hormigas. Luego hizo el doctorado, también en la Universidad del Valle, de 2017 a 2022. La tesis se llamaba Causas agroecológicas de las muertes masivas de palmas de Bactris gassipes por picudos en Colombia. Y bueno, desde hace pues como un año está trabajando en un proyecto que se llama Tolerancia Ambiental de las pupas de Cactoblastis cactorum en las poblaciones nativas de Argentina con diferentes tipos de suelo, bajo la dirección de Juan Fornoni. Y bueno, pues se nota que Andrés es una persona muy trabajadora, muy productiva, muy inquieta. Tiene, bueno, en su currículum, que es muy amplio, lo que más me impresionó es que ya tiene una avispa dedicada, Oracema vasquezi, que no nos pasa a todos, y tiene 11 artículos en revistas de Colombia, latinoamericanas e internacionales, como Florida Entomologist, la revista colombiana de entomología, Plus One, Suquis, Plus One, tiene un capítulo en libro, varias direcciones de tesis, 5 publicaciones de divulgación científica, entonces esperamos tus contribuciones para Oikos igual, y 34 presentaciones en congresos y otros eventos. Entonces, gracias Andrés, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me ubico bien. ¿No me escuchan bien? Si doy bien el sonido, entonces voy a hacerle de una vez para que podamos avanzar. La charla va a estar organizada en 5 fases, las 4 obviamente sobre el tema que vengo aquí a dar, y en últimas pues presentarles brevemente lo que estamos trabajando en el laboratorio de interacciones planta-animal. Estará organizado en primero las plagas agrícolas y su manejo, el origen de las plagas agrícolas, factores que promueven la aparición de estas nuevas plagas agrícolas y el impacto que esto tiene. Esta estructura pues sigue un artículo que estoy preparando con una colega de Argentina, que es un artículo de opinión que derivó de la tesis de doctorado, porque justamente lo que ahorita les mencioné de que hubo un desastre pues, en la producción de un cultivo que quería darnos mucho orgullo a los americanos del continente, que ya les voy a platicar mucho mejor. Entonces, bueno, las plagas agrícolas y su manejo. En los registros que tenemos actuales, se plantean que cerca de 9 billones de toneladas de alimentos se producen en el mundo, distribuidos en diferentes alimentos, y las plagas se nos llevan a más o menos la mitad de los alimentos según estimaciones, pues, publicados en diferentes entidades. Hay mucha controversia sobre cuál porcentaje es, pero pongamos que puede ser entre un 40, 50, hay unos que dicen 20, hay toda una discusión que pueden leer mejor en estos artículos y en estos reportes de la FAO. Cuando hacemos un manejo de las plagas, hay como un decálogo o como un paso a paso que siempre se plantean en todas las entidades, en donde comienza con un tema de prevención. Es lo mismo que trabaja uno cuando trabaja con enfermedades: prevención, identificación del organismo, monitoreo, decisiones, un manejo, un control. Y puntualmente el trabajo que les voy a mostrar ahorita es como más énfasis en prevención. Cuando se habla de prevención, regularmente las entidades, por ejemplo en esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, se plantean unos pasos en un análisis de riesgo de plagas, que no solo incluye temas del conocimiento del insecto o de la plaga que estemos trabajando, sino temas de comercio internacional, que tanto están abiertos los mares en esas condiciones. Y todo esto presupone, en este caso, que la interacción entre el insecto y la planta, voy a usar el insecto porque vamos a hablar principalmente de insecto, que fue el caso que yo estudié en mi doctorado, ya está realizada. O sea, ya el bicho está declarado, sabemos durante muchas investigaciones de que la interacción está. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una prevención, pero un paso más atrás? Queremos ver si van a surgir nuevas plagas, que es lo que a mí me interesó de manera
un poco reflexiva luego de terminar el doctorado, que no estaba diseñado para responder esta pregunta, pero creo que da buenos inicios para eso. Ay, no puse la cosa. Esto, por ejemplo, ya se ha planteado más en profundidad en temas epidemiológicos. El caso que mejor explica esto es el COVID. Si es que creemos las versiones, que seguro que es lo que la ciencia está promoviendo más, es que hubo una interacción entre animales silvestres con humanos, y así hubo una transmisión hacia nosotros. Ya existen investigadores, por ejemplo en este artículo reciente, que han hecho una modelación de diferentes casos de surgimiento de enfermedades nuevas en el humano, utilizando diferentes factores para hacer la predicción. Yo los pongo aquí pues gráficamente porque no quería saturarlos con gráficas, están en orden de importancia para esta predicción, y en donde se hace una predicción a futuro de en dónde potencialmente van a surgir nuevas enfermedades. Lamentablemente pues mucho está en Asia, digo lamentable porque da tristeza que solo en un área, pero evidentemente pues tiene que ver con temas poblacionales, interacciones entre los humanos y los mamíferos, que son nuestros parientes más cercanos. Este tipo de iniciativas todavía no se ha hecho para plagas agrícolas. Justamente pues esta charla lo que trata de dar es como un marco conceptual y reflexivo sobre cómo podemos ir a futuro a hacer una prevención un paso antes, no cuando la plaga ya está. Entonces en este aspecto pues seguro no sé si todos lo tienen claro, el tema de las plagas es un tema en donde tenemos un pie en el conocimiento biológico de la interacción, pero también en un tema socioeconómico o social, porque básicamente, como yo les decía, hay una interacción ya constituida, en donde el insecto, voy a ponerlo por caso, puede ser una enfermedad, interactúa con la planta, genera un daño, y nosotros establecemos umbrales donde nosotros decidimos si hacemos un manejo o no, o si es perjudicial para nosotros. Esto tiene una discusión, inclusive la parte teórica de todo esto, de qué nombre darle a cada una de las fases en el proceso, no está muy consolidado, pero básicamente esto es como una curva así, que aquí ustedes pueden verlo mejor, en donde en teoría tenemos el insecto interactuando, en donde no genera todavía un daño económico, y por algún factor determinado la población se dispara y ya empieza a volverse un problema de plaga clave. Esto es un panorama como les contaba, y este grafiquito lo vamos a seguir usando, en donde la interacción ya está consolidada y ya sabemos que el bicho está ahí. Entonces, pero cuando hay una plaga emergente, que es otra de las discusiones que por ejemplo queremos nosotros poner en debate en esa opinión, porque el tema de plaga emergente se utiliza de manera... hay unas veces que lo utilizan para decir cuando una plaga está como en un nivel muy bajo y vuelve a emerger la población, pero en lo que nosotros estamos planteando son casos en donde nunca ha habido registros históricos de esa asociación. Entonces este punto basal de acá que partimos no existe, porque en teoría la plaga saltó probablemente de otro hospedero y ya entra en el sistema como un problema económico formalmente. Entonces ese es un cultivo que es americano, la única palma domesticada por los aborígenes americanos, se distribuye más o menos desde Bolivia hasta Nicaragua, y en muchos países es súper importante, por ejemplo en Colombia, donde yo nací en Cali, se consume directamente y pues hace parte de todo un marco cultural de la región amazónica, Pacífico, compartida en Brasil, Costa Rica, bueno, por varios países. Justamente desde el año 2010 empezó a haber un decaimiento de las palmeras, una caída de las coronas. Los agrónomos más o menos calculan que hubo 1 millón de palmeras muertas en la producción. Básicamente pues habían rotos. Y nosotros en una publicación que realizamos el año antepasado, aquí ustedes pueden ver el bichito este con la escala de la moneda de ustedes de México, para que se den una idea de que es un monstruo, pues. En términos de insectos, inclusive a veces pasa cuando uno está en la carretera y anda en moto, se te pega y es bastante fuerte el impacto. Eso es un trabajo pues que he hecho en colaboración con diferentes colegas argentinos, he tenido mucha colaboración con colegas argentinos, porque fue todo un reto tratar de describir este bicho nuevo para esta asociación. Básicamente este insecto, ¿qué hace? Las inflorescencias antes de abrir, que son como estas capsulitas que se ven donde están todas las partes tiernas de las flores antes de que surjan, son invadidos por estos picudos que hacen unos agujeros, pues bueno, las picudas en este caso,
hacen unos agujeros, se alimentan de toda la parte interior de la inflorescencia y entran a la palma. Y consecuentemente, aquí ustedes pueden ver la larva cómo empieza a barrenar y por diferentes procesos de pudrición, o a veces veíamos casos que la larva como que no atinaba bien y le hacía como una especie de cuña, la palmera evidentemente se caía. ¿Esto qué generó históricamente? Esos son los datos oficiales del Ministerio de Agricultura en Colombia. Un decrecimiento marcado en la producción y en el área del chontaduro. Lo voy a llamar chontaduro porque así le decimos en Colombia, pero cada país tiene su nombre distinto para este cultivo que creo que ustedes no lo consumen ni lo conocen muy bien. Hay un repunte reciente, que ya les voy a explicar por qué, pero lo que yo quiero hacerles ilustración más importante, que justo está la región donde yo nací, crecí, estudié, tenemos la mayor producción de chontaduro, y el decrecimiento en esta zona fue totalmente dramático. Ahora hay un cierto grado de recuperación y éramos el principal productor del país y este crecimiento es resultado de que toda la producción se trasladó a la Amazonía, al piedemonte amazónico, que está libre de la plaga hasta el momento. Entonces esta es una nueva interacción y les pongo como un ejemplo de este caso. Entonces este sería como un gráfico que nosotros estamos proponiendo, en donde tenemos un insecto que está asociado a una planta que puede ser cercana. Yo pongo este alcaloide como una manera de ilustrar que tiene unas características similares al nuevo hospedero. En este caso el chontaduro no lo tenemos todavía comprobado. Y entonces básicamente al darse la interacción, el bicho saltar a este nuevo hospedero, pues puede generar unos daños económicos. Que es el modelo clásico que uno siempre le dicen en las facultades de agronomía, que el cultivo es como un mar de comida que está a disposición. En este caso hay saltos y ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que fomenta estos saltos. Y este, por ejemplo, fue el caso o la explicación que estos autores en California plantearon desde 1980 y es el único caso hasta ahora que he podido obtener en la literatura que ya plantea un origen de una nueva plaga, en este caso un cítrico. En este caso, los estudios que se tienen demostraron de que los alcaloides de defensa de la planta que ataca esta mariposita es similar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y es una cosa un poco histórica muy interesante. Este Lepidóptero estaba distribuido hacia el norte de California asociado con plantas nativas. Llegamos los humanos, en este caso los españoles, con el hinojo, que no sé si le dirán así en México, y con el limón, hacia 1700, el hinojo se empezó a distribuir por los valles de California. En el área de Los Ángeles, a partir de 1841, empezó el cultivo masivo de limones. Y lo que pasó es que este insecto podía colonizar fácilmente al hinojo y lo que plantean los autores es que hubo una ampliación de la distribución del bicho hasta llegar finalmente a Los Ángeles, en donde tienen los limones, y este insecto en 1918 fue el primer reporte de un caso en este sentido. En ese sentido estaría enmarcado en lo que yo les contaba de que las defensas de la planta no le permite contrarrestar a esta plaga. Pero pueden haber otros casos, que ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, en donde de pronto el insecto tiene una manera de combatir alcaloides determinados. Yo pongo alcaloides, pero pueden ser muchos mecanismos de defensa, en donde el insecto puede hacer herbivoría acá y alimentarse, y hay un salto, y probablemente pues ya adaptativo, porque logra romper otro alcaloide nuevo, y pues estamos ya entrando como en una esfera más evolutiva, en donde empieza a haber una colonización a través de cambios evolutivos, porque ya logra romper y son hereditarios, y pues básicamente lo que hacen es que se ahorran todo el trabajo de ser plaga potencial, plaga así, entonces ya se vuelve un problema. Esto, por ejemplo, hay un caso así súper nombrado, que es súper interesante y seguro para ustedes fácil de entender, que es en el tabaco. El tabaco es de origen mesoamericano, norteamericano. El tabaco los españoles lo llevaron para Europa. En Europa ya existían áfidos que estaban asociados con plantas más o menos cercanas. Y este es un estudio muy interesante en donde evaluaron la mortalidad de poblaciones o clones de áfidos que están asociados a plantas o sea, estos áfidos tienen una alta mortalidad de estas poblaciones porque no tienen mecanismos de defensa
Espere, me enredé ahí, perdón. Ya, me enredé. Lo que yo les quiero contar es lo siguiente. Lo que pasa es que este áfido es europeo. El humano movió el tabaco para allá. En un inicio, este áfido no tenía tolerancia a esa planta. Y con el tiempo se pudo documentar algunos áfidos que eran resistentes. Cuando se genotipificó estos áfidos, se ha podido hacer una serie de estudios en donde se pudo establecer específicamente cuál gen es el que le dio esa capacidad. Inclusive en este estudio es interesantísimo porque utilizando este gen e insertándolo a través de métodos genéticos recientes en Drosophila, pudieron establecer que la mortalidad bajó en aquellas poblaciones que tenían insertados el gen. Este pues sería un caso en donde tenemos una evidencia en este sentido. Este es el panorama que yo les estoy contando, en donde tenemos un bicho que tiene la capacidad y sencillamente, pues como puede pasar en muchos casos, se introduce en otra región y las plantas no tienen mecanismos defensivos. Este es un caso en donde hay mecanismos defensivos, pero los insectos lo pueden romper por presencia de nuevas características, pero los sistemas agrícolas son mucho más interesantes porque también tenemos agricultores haciendo manejos, ya sea aplicando insecticidas o utilizando parasitoides. Entonces es posible que estos mecanismos no se den en unos casos, sino que, como se ha documentado por ejemplo en sistemas de áfidos, en donde se empiezan a romper, no son relaciones con las plantas, sino que rompen, por ejemplo, tienen capacidades de romper mecanismos como los de los insecticidas o como enemigos naturales, en donde la asociación de simbiosis puede establecer un mecanismo para contrarrestar ataques de parasitoides. Entonces el sistema puede ser mucho más complejo, puede que la interacción, no solo se rompe la interacción, sino que se rompen prácticas culturales que tienen los agricultores y de esa manera puede volverse un nuevo problema. Ahora bien, venga, voy a tomar un poquito de agua. La idea es tratar de entender qué factores promueven la aparición de nuevas plagas. En la literatura encontramos como asociados 3 factores principalmente. El comercio internacional, que está trasladando material biológico a todas partes, eso se ha mencionado muchísimo. Existen factores, por ejemplo, como la urbanización, se ha estudiado muy bien para el caso de los mosquitos, en donde puede fomentar cambios, y otros factores más ambientales, ecológicos en sistemas naturales, que pueden estar promoviendo estas rupturas en estos casos. El caso que les comentaba de transporte, por ejemplo, del tabaco hacia Europa, que puso una nueva interacción y el insecto pudo romper los mecanismos defensivos de la planta y de esa manera consolidar una nueva relación. Inclusive este insecto ahorita se ha vuelto una plaga de importancia cuarentenaria porque, por ejemplo, ya ingresó a Chile, se está volviendo un problema, e inclusive en estos casos es tan interesantes que ya no se hablan de especies, sino que se hablan de ecotipos, variedades, linajes, entonces hace mucho más interesante el tema. En este caso puntual, existen muy pocos estudios que ejemplifiquen esos procesos y pues ahí es donde yo voy a retornar con lo que trabajé en mi tesis de doctorado, porque creo que puede ser un buen ejemplo para entender cómo factores ecológicos o en un ecosistema pueden estar ayudando a promover la aparición de una nueva plaga. Entonces yo ya les conté la historia del picudito y aquí ustedes pueden ver una reconstrucción histórica que hicimos con reportes de los municipios, del Ministerio de Agricultura de Colombia, en donde casi que pudimos poder empezar a establecer en tiempo más o menos real, porque obviamente la cobertura de Colombia es grande, pero donde tenemos históricamente donde empezaron a aparecer los focos de las muertes de las palmas. Esto ya fue el estudio que yo hice en campo, que empezamos desde el año 2017, pues eran los primeros reportes formales en el Valle del Cauca, y un muestreo que hicimos a lo largo del medio país para poder recolectar información. En esta fase inicial lo que queríamos era diagnosticar, porque no sabíamos cuál era el agente causal del daño. Esto me permitió entonces tener datos en una amplia distribución geográfica del país, que les cuento, y aprovechamos esas salidas de campo pues para hacer los reportes agronómicos clásicos de tasas de infestación en los cultivos, y ustedes pueden ver que hay alta variabilidad en estas infestaciones, lo cual para nosotros fue interesante, así es que diseñábamos los muestreos en
en estas áreas de estudio. No voy a entrar en la parte técnica porque quiero como entrar más en las conclusiones y el planteamiento que les voy a decir. Y lo que aprovechamos estos sitios es hacer una caracterización del sistema, tanto de las prácticas agrícolas, ya sea que se utilizaban insecticidas o no. Y este cultivo es muy favorable porque este no es un cultivo clásico con un manejo de tractores, es un cultivo más bien de pocas hectáreas. Esta foto inclusive no es de este cultivo, sino que me parece muy interesante para caracterizar. Entonces era muy buena porque podíamos tener como casos en donde las personas no utilizaban insecticidas o sí utilizaban insecticidas, sí utilizaban cal o no utilizaban cal porque son suelos ácidos. Y posteriormente hicimos una caracterización de variables, porque también se utiliza como sombra de otros cultivos, caracterizamos las plantas, la parte topográfica y un análisis de variables de paisaje que caracterizaran las coberturas boscosas y no boscosas de estos sitios y otras variables climáticas para la región. Con estos análisis hicimos con estos dos colegas, un artículo que ya está aceptado en este momento en Landscape Ecology, hicimos unos análisis bastante complejos porque son cerca de 90 variables, utilizamos PLS, GLMs, que permite utilizar bastantes variables que pueden estar correlacionadas entre sí para poder hacer una selección de aquellas variables que son importantes. Para nosotros fue muy interesante porque cuando salimos a campo, e inclusive cuando hacíamos nuestras encuestas, los agricultores nos planteaban que probablemente el insecto venía del bosque y algo que estaba pasando en el bosque estaba fomentando. El conjunto de variables de paisaje fue lo que mejor explicó la tasa de infestación de los picudos y cuando nosotros seleccionamos aquellas variables más importantes según los modelos, estas dos variables pues fueron nuestras estrellas, pues, que son el número de parches de no bosques presentes en el paisaje. El paisaje era un diámetro de 1 kilómetro, un círculo, una circunferencia desde el centroide del cultivo, y una variable que es bastante compleja en términos de análisis, pero que se conoce muy bien, que es la dimensión fractal, que ya les voy a explicar un poco, y si ustedes pueden ver es la que tiene mayor significancia. Esta variable, cuando ustedes ven los gráficos, pues básicamente lo que vemos es que en un eje, por ejemplo, como este que tiene XYZ, ustedes ven que hay un incremento de infestación a medida de que la dimensión fractal, que ya les voy a explicar, y el número de parches de no bosques se aumenta. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo un poco de toda la diversidad de paisajes que tenemos en estos cultivos. La dimensión fractal lo que mide básicamente es cómo está configurado el borde con respecto al área de los parches. Y se conoce muy bien que cuando una dimensión fractal es baja, estamos frente a un proceso de deforestación. Estas son zonas forestales, les estoy hablando de la Amazonía, Andes colombianos, porque es un cultivo que está muy asociado con con zonas forestales nativas y están sumamente relacionados con procesos de ganadería, agricultura. Esto ya se conoce, porque regularmente cuando hay procesos de producción, los ganaderos tiran, o los agricultores tiran, son hectáreas enteras de manejo. Mientras que cuando la dimensión fractal es bastante alta, nos están hablando de procesos extractivos. O sea, son fenómenos distintos lo que esta medición de paisaje nos está marcando. ¿Y qué es básicamente? Son pequeños núcleos de colonización dentro de los bosques para estar extrayendo material forestal, lo cual es una práctica bastante común en la Amazonía y en el Pacífico colombiano. Esto es importante porque ahorita más adelante les voy a contar. La parte que nos faltaba, porque la mesa solo tenía como 3 patas, nos faltaba otra pata adicional para que eso sosteniera, era conocer si efectivamente este picudo provenía del bosque y estaba asociado con una planta nativa. Para eso, con una estudiante y con la investigadora Inge Ambrecht, diseñamos un estudio aprovechando las salidas de campo que nos financió el Ministerio de Ciencias en Colombia y nos apoyaba las entidades agrícolas, y cerca a las zonas agrícolas nos internamos a los bosques y empezamos a muestrear o a estudiar las palmas que estuvieran presentes. Ya sabíamos que este picudo era predilecto de palmas, sabíamos que en Brasil ya estaba asociado con ciertas palmas, en Perú también habían registros, pero los registros se cuentan con las manos. En Colombia no sabíamos con qué palma se asociaba. Entonces nos fuimos, este estudio lo desarrollamos
en la parte pacífica que nos quedaba más cerca, pues por temas logísticos y por aprovechamiento de recursos económicos, y nos concentramos en zonas cercanas a nuestros puntos de muestreos. Están diseñadas así porque esto es zona de conflicto armado, entonces el diseño no se podía hacer tan fácil donde uno quisiera, pues. Y esta fue la otra estrella del momento, que es la planta Oenocarpus mapora. Fue la única entre 12 palmeras que nosotros muestreamos. Fueron 3 transectos ubicados a lo largo de los bosques, en zonas de borde y zonas más al interior. Se replicó 3 veces distanciado entre ellos. Y de todas las palmeras que examinamos, estas fueron las únicas que tenían picudos de Dynamis boraci, haciendo un daño similar sobre la inflorescencia, que es similar a lo que encontramos en Chontaduro, en la palma domesticada. Esta planta, que no es cultivada, no hay evidencia de domesticación, de igual forma es utilizada por las personas locales para hacer helados, se hacen aceites, y esto porque es importante mencionarlo, no es anecdótico. Las personas en esa región se meten a los bosques a talar, porque la forma de cosecha de esta planta es talarla. Y hay evidencia en la Amazonía, en los Andes, de esa práctica. Esto pues, lo que otra cosa importante que le quería contar en esa historia de cuál es la planta nativa potencial donde se originó, es que aquí tenemos un cultivo pues simulado, tenemos las 2 palmeras, esta sería la comparativa de las 2 inflorescencias, y aquí yo hice un intento de escalar cuál es el tamaño de la planta domesticada por los aborígenes o amerindios y la planta nativa. Ustedes pueden ver que el tamaño de esta inflorescencia es gigantesca. ¿Y eso qué ofrece? Y es una interacción genial. Si ustedes pueden ver acá, sino que, bueno, ya se ve mucho mejor. Este tumulito de cosas es la pupa del picudo. El picudo, mejor dicho, es como una cápsula de alimento. Y el picudo no entra a la palmera. En cambio, cuando está asociada con Chontaduro o Bactris gasipe, es tan pequeñita que lo que hace es que el picudo entra. Y ahí genera un problema económico. Entonces, pues nosotros planteamos en varios artículos que ya publicamos y que estamos sometiendo y estamos en proceso de publicación, que es una relación probablemente de este tipo. Se me adelantó. Otra fuente de evidencia pues bastante interesante es que cuando hicimos los muestreos, las 2 zonas que muestreamos tienen una diferencia notable en la disponibilidad de recursos, en este caso de la inflorescencia de la palma nativa. Aquí ustedes pueden ver la lista de las otras especies. Y eso se simplifica así y nosotros así lo discutimos en uno de nuestros artículos. Lo que pasa es que en esta zona de acá tenés más abundancia del recurso nativo y aquí tenés menos abundancia del recurso nativo. Cuando hicimos los análisis de paisaje, descubrimos a través de eso se hace con satélites, se toman fotografías, lo cual fue muy difícil de estandarizar porque el Pacífico colombiano es de las zonas más lluviosas del mundo. Entonces ya el proceso de protocolización fue difícil y lo que nosotros pudimos evidenciar es que en esta zona, donde la disponibilidad del recurso nativo, en estos puntos de muestreo que obviamente están un poco desiguales, pero pues no había de otra forma de hacerlo, hay una mayor presión antrópica sobre este recurso, y lo cual coincide con mayores niveles de infestación sobre la palmera nativa. ¿Qué quiere decir eso? El humano está ingresando a estos tipos de bosques, está disminuyendo la disponibilidad de recursos y lo que probablemente está pasando es que genera una presión que hace que las hembras de los picudos salgan a ovipositar en otros recursos. Tenemos otro grupo de evidencias justamente con Agrosavia, que es una corporación agrícola. En los mismos puntos de muestreo tenemos durante un año el muestreo de estos picudos, a ver cómo se fluctúan la abundancia, sino que no quiero mostrar todos esos datos porque los saturo. Y estamos desarrollando otros trabajos de ver, porque tenemos los datos de las plantas nativas y del hospedero pues, nuevo, que sería el agrícola. Y estos picudos son extraordinarios porque este fenómeno parece ser que se ha presentado en varios taxones. Hay otro caso justo donde yo nací y crecí, porque este bicho empezó a atacar caña de azúcar. No existe un solo reporte de ese tipo en toda Latinoamérica. Existe un reporte por allá viejísimo, y tenemos una población constituida como la Facultad de Agronomía más vieja de la nación está ahí. Tenemos datos desde hace 80 años de ese registro. Y lo que hemos visto es que hay cambios morfológicos. Ya hicimos algunos análisis moleculares que nos agrupan diferente
aquellos picudos asociados con la planta frente a aquellos picudos asociados con plantas nativas. Entonces no sabemos si puede haber unos cambios también de tipos evolutivos, estamos en ese proceso de investigación. Y con los colegas de Argentina estamos tratando de hacer un análisis de paisaje, pero ya utilizando datos históricos para tratar de estudiar más en concreto la deforestación, tener métricas de deforestación y asociarla con nuestras variables. Entonces ya para cerrar, pues esta primera fase, la otra es súper corta, solo de información, tenemos este modelo que se propondría en este caso. ¿Y cuál sería la consecuencia? Los insectos, solo por poner ese ejemplo, porque también existen otros grupos de organismos que están asociados, representan más o menos, hay discusión si el 50 o el 70% de la diversidad de especies en el mundo. Se plantea que los fitófagos o los herbívoros representan casi 500.000 insectos, especies de insectos, en donde tenemos un reservorio de interacciones ahí, andando. Ese es el mapa de distribución del número de especies, o sea, ¿cuál es el país, mejor dicho, que tiene el récord de especies de mariposas? Que casi siempre están asociadas con plantas. Y es toda la franja tropical, básicamente. Si vemos un mapa de donde tenemos los bosques más conservados, pues está el trópico y las zonas altas, bueno, más norteñas. Y si vemos un mapa de pobreza, de hambre en el mundo, que está concentrada, hay 821 millones de personas que están sufriendo de hambre ahorita, también están concentradas en esta franja. Y esto que nos plantea que efectivamente los bosques son como un reservorio de interacciones que los humanos vamos a romper y probablemente van a empezar a saltar a nuestros cultivos. Entonces esto pues es un panorama bastante. Y pues lo que busco con esto en últimas es que se puedan hacer métodos preventivos utilizando estos conocimientos de interacciones que ya tenemos, de conocimiento de las plantas, de datos poblacionales como los que ya plantearon para humanos, pero en este caso hacerlo para plantas. Ya otros autores, en un artículo publicado este año, haciendo una revisión sobre plagas y patógenos emergentes, que es el término, o es que ni siquiera sé cómo decirlo, como emergentes o que están saliendo, son novedosos, ya plantean que en el tema de plagas de plantas, hay muy poca información para tratar de hacer estos tipos de modelos. Y hay una amplitud también que yo considero que va a tener un impacto, es en todo este boom que hay de los servicios ecosistémicos. Regularmente uno siempre pues tiene el concepto de que los bosques son buenos, lo cual es verdad, pero también pueden ser un recurso de que nos genere problemas. El caso clásico que se menciona son las aves, que pueden disminuir la producción de semillas. Pero en este caso pues podríamos plantear, y no está escrito todavía, que puede ser un riesgo potencial de plagas nuevas. Como reflexión final, pues este caso que les traigo a colación, que fue como una oportunidad muy buena, justo yo empecé el doctorado y justo empezó el problema, y fue algo interesante, pues puede ser como un eje, o sea, puede ser una cadena en donde iniciativas de conservación, agricultura y el conocimiento que tenemos, por ejemplo, en nuestras colecciones, en nuestros estudios, empiecen a jugar para poder hacer como pues que lleven a un conjunto de mejoras para la agricultura, la conservación, y pues nosotros podamos seguir estudiando esta naturaleza. Ya para finalizar, pues les cuento un poco, ya les dijeron en qué estamos con el doctor Fornoni, con el doctor Mariano Ordano en Argentina, y una serie de instituciones que nos están colaborando y que nos colaboraron para desarrollar este estudio. Ustedes los mexicanos, pues este es su cultivo estrella. No tengo que introducirlo mucho. Tal vez me parece interesante decirles que no son los únicos que están cultivando nopal. Ese es el mapa, casi cerca de 20 piola de países o más países están cultivando nopal en el mundo. Si ustedes ven las métricas, según estos autores en el 2002, el nopal también se le da al ganado, y en este caso ustedes no se llevan el primer puesto. Ya hay otros países en el norte de África que están usando el nopal, inclusive los brasileños utilizan el nopal mucho en la zona noreste, que es semidesértico, que es algo desértica. Y pues evidentemente ya muchos de ustedes conocen que hay una plaga que se introdujo inicialmente en Isla Mujer, se pudo erradicar, pero que está invadiendo todo, pues está en Norteamérica, que puede generar la muerte de esta planta, que es Cactoblastis cactorum. Y pues aquí ustedes pueden ver desde donde el hombre la tomó y la empezó a extender. Ya hay unas ampliaciones de rango de distribución que sí son de tipo natural,
pero ustedes pueden ver cómo se ha empezado a regar este insecto por todo el mundo. Y pues la idea, bajo el marco preventivo que les contaba, pues hay unos modelos de distribución que tratan de predecir cómo va a llegar este insecto a México, inclusive ya hay unas iniciativas, yo veo que hay puesto en varios lugares para capturar a ver si el insecto está ingresando, y pues esto impactaría positivamente y está en el marco de la prevención. Lo interesante es que en nuestro grupo de trabajo nosotros tenemos pues se ha hecho unos estudios muy importantes en estudiar la genética poblacional de estos insectos en Argentina, en la zona nativa, y lo que nosotros planteamos, por ejemplo, haciendo una exploración de variables ambientales del área nativa, porque ese es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en agricultura. Nosotros decimos la plaga tal, pero lo que tenemos es un conjunto de variación genética, y en este caso también tenemos una plaga distribuida, o un insecto distribuido a lo largo de un país casi completo, con un conjunto de variación ambiental bastante grande. Por ejemplo, esta es una de las variables que estudiamos con datos de la NASA, en donde podemos ver que hay zonas de la distribución de este insecto que tienen mayores niveles de humedad en el suelo, que justamente es donde este bicho hace la pupa. Entonces lo que nosotros queremos saber es qué tanto estas poblaciones genéticamente estructuradas tienen capacidad de sobrevivir en estos ambientes que tienen características distintas. Y esto, ¿qué es lo que hace? En últimas, como un impacto más en la prevención, es añadir una variación poblacional en estos modelos, que creo yo es lo que va a sumar. Y eso, por ejemplo, eso es para mostrarles este caso, que yo creo que si no nos ponemos como en orden, los insectos nos van a llevar por delante. Este es el sistema en áfidos sobre cómo se está creando variación genética en el sistema. Tenemos evidencia de transferencia horizontal, tienen partenogénesis. O sea, esos insectos son unos perfectos villanos contra las plantas. Entonces, en últimas, pues, bueno, ya para cerrar, doy agradecimientos pues a todo un conjunto esto es un proyecto que financió el Ministerio de Ciencias, obviamente acá en el instituto pues sigo trabajando como investigador, y es un conjunto de personas que me ayudaron en campo, una colaboración fuerte con colegas de Argentina, y pues muchas gracias. Ahora sí, preguntas, pues aquí Araxi, que está aquí a la mano. Está súper interesante y bueno, mi pregunta tiene que ver cuando dices, bueno, estamos buscando los factores que pueden llevar a que un insecto se convierta en plaga. Pues mencionas varios. Creo que en el área tropical tal vez como no hay tanta estacionalidad, eso no juega un papel muy fuerte, pero ¿cómo ves el papel del cambio climático? En Inglaterra hace como 5 años hubo todo un revuelo porque los fresnos tienen un parásito que no es mortal, es un escarabajo, y cada invierno se mueren y luego como que poquitos sobreviven y bueno, no era problema, pero como ahora ya los inviernos son más cálidos, por un lado ahora pueden cultivar viñedos, pero por el lado malo, esos insectitos ya no se mueren y mataron a miles y miles de fresnos. En áreas tropicales, ¿cómo podría tener un impacto el cambio climático en crear plagas o bueno, en facilitar? Bueno, mira, lo que pasa es que justamente este artículo como trata de... Nosotros no hemos decidido todavía si meter, bueno, este artículo si sale, no hemos decidido todavía meter el tema de cambio climático porque digamos que ese es como esa es la sensación ahora, y de eso se ha escrito mucho, y hay modelos ya que hablan de que, por ejemplo, solo para los 4 grandes cultivos que son los que alimentan el mundo, el trigo, el maíz, bueno, se me van otros, la soja que alimentan los cerdos, ya hay como unos modelos en donde dice que vamos a estar con mayores pérdidas, o sea que ese porcentaje ya se va a incrementar. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que vaya a haber gente con más hambre, porque eso es lo que resulta. Hay mucha comida, pero pues la poca que hay y la poca que van a producir ellos va a ser peor. Por ejemplo, a mí me parece interesante el tema del nopal, porque por ejemplo, por ejemplo con uno de los colegas que estoy colaborando, él hace parte de grupos en Emiratos Árabes que trabajan en temas de desertificación.
Y por ejemplo, esa es la idea. Van a haber unos cultivos que sí o sí se van a empeorar las cosas. Yo creo que la alternativa va a ser, y van a surgir nuevas plagas, pero también va a haber nuevas oportunidades. En el Chontaduro nos pasó, por ejemplo, ahorita con el cambio climático, y hubo un productor que estaba produciendo más arriba, porque el Chontaduro, por ejemplo, es de zonas bajas, pero ya están pudiendo producir arriba, donde parece que el insecto no tiene muy buena supervivencia. Y él, por ejemplo, era el único que estaba produciendo cuando hacíamos los estudios. Entonces yo creo que, o sea, no nos hemos profundizado mucho en eso. Obviamente aumenta las tasas de desarrollo en insectos, pues como son ectotérmicos, hay aumento de tasas de desarrollo, pero no es el objetivo en sí. Nuestro objetivo en este caso es más enfocar hacia los bosques, hacia ese proceso, y obviamente seguro eso va a potenciar todo. Todavía no te sé responder cómo va a ser, cuál va a ser los pasos, pero sí. Bueno, y lo otro que en el grupo de Luis han mencionado varias veces es la pérdida de diversidad genética, sobre todo en plantas, ¿no? Digo, también se pierde en animales, pero en plantas pues las puedes como clonar. Claro, claro. Entonces eso, bueno, seguramente las hace más vulnerables a plagas, sí, ¿no? Sí, eso inclusive en el gráfico que yo les mostraba de los factores, eso es uno de los problemas. Hay varios casos en donde se domestica tanto, se especializa tanto y sacan la variedad y rápidamente los insectos están cambiando. Entonces sí hay planes para mantener diversidad genética y eso en teoría debería ser lo que promueve. Sí. Alejandro. Gracias, Andrés, muy interesante y qué bueno que estás trabajando acá con nosotros. Yo tengo dos preguntas. Yo no me quedó muy claro esto del origen, rastrear el origen, porque con el diseño que tienes no me queda claro de dónde se origina cuál. No sé si es de los cultivos que se va al bosque, que sería la otra hipótesis, o al revés, ¿no? Podría ser, ¿no? O sea, igualmente ese es algo, y yo no sé si ahí pues entraría, o quizás ahora que estás aquí, las herramientas moleculares, probablemente para rastrear dónde está el origen, quizás. Sí. Y yo no desdeñaría, como dice Araxi, el potencial de la temperatura, porque ese es hoy por hoy, no hay experimento que no haya validado, no hay observación que no haya validado que la temperatura es el predictor de los ectotermos, sobre todo para los vectores de enfermedades, los insectos vectores. Entonces, pues sí, yo en tu estudio, el otro, el que hace la reflexión sobre, bueno, qué factores están contribuyendo, sí, yo lo consideraría mucho, claro. Lo pondría ahí en el... Sí, ese ha sido siempre una crítica, por eso estamos ahorita desarrollando unos trabajos y inclusive fue estupendo, es que está por allá muy lejos. Nosotros hicimos una reconstrucción filogenética del grupo, porque justamente esta especie que se llama Dynamis boraci, que no les dije el nombre porque no hay un nombre común, el nombre científico es Dynamis boraci, está emparentado con otra especie que es Rhynchophorus, que parece ser, o sea, hay unos colegas en el Museo Americano en Washington que ya todos sabemos que eso se va a sinonimizar, que eso va a ser un terrible, nos van a odiar los agrónomos, pero es genial porque hay patrones macro. O sea, pareciera que Dynamis es como un especialista de inflorescencias en la Amazonía, porque es basal la condición, es que es difícil de explicarlo. Bueno, ¿cuál es la historia? Lo que te quiero decir es que hay evidencia que sugiere que es un especialista de palmas de bosques, y eso como que hay mucha sumatoria. Yo aquí les mostré apenas una cosa, hay mucha sumatoria. No hay un solo registro de que el bicho ingresa solo a la palma, sino es por la inflorescencia. Y esa novedad evolutiva solo ha ocurrido 2 veces en el mundo. Hay otra plaga, hay otro bicho que ataca inflorescencias de palmas, hasta donde tenemos reportes, porque puede haber nuevas cosas, en el Medio Oriente, que es una polilla. Hay muy pocos insectos especializados, eso lo estamos desarrollando en este momento. Entonces a mí eso me hace pensar de que la relación sí pareciera que es nativa. ¿Cuál es el otro grupo de evidencia? Tenemos casi que unos históricos de 50 años de estudios agronómicos sobre Chontaduro, que no hubo reportes de ese tipo. Entonces, es un cultivo súper ancestral en la Amazonía. Los colegas peruanos, nosotros consultamos a los colegas peruanos, a los colegas brasileños, nadie ha hecho ese reporte. Entonces parece que la historia pareciera que sí, pero siempre está abierta a... Pero con la molécula se llama
claro, eso es lo que queríamos hacer, inclusive lo íbamos a hacer, pero se nos cruzó la pandemia y no pudimos terminar de hacer los análisis. Hicimos unos inicios de microsatélites, de poblaciones de ahí y de allá, y eso es lo que queríamos hacer, pero ya se nos acabaron los fondos. Sí. Gracias por la charla y qué bueno que tenemos a alguien que trabaja en estas cosas en el instituto. No sé si ha tenido oportunidad de explorar las causas de las muertes de las palmeras en la Ciudad de México, que sería muy interesante porque, bueno, ha sido una debacle de pérdida de palmas muy grande. Nosotros tenemos una propiedad en Morelos y tenía plantadas fénix canarienses, que es la palma que está por todos lados. Y de repente un día llegué y la palma estaba ya marchita, pues se estaban todas las hojas ya colgando y empezamos a averiguar y lo que encontramos es que efectivamente un curculiónido que oviposita en el suelo y las larvas crecen y se echan a las raíces. Es aparentemente por lo que se alimentan hasta que emergen otra vez. Yo no sé si usted se ha enterado del factor que está generando la mortalidad en las palmas aquí en la Ciudad de México. La primera cosa en la que yo hubiera pensado es este mismo curculiónido que con el aumento de la temperatura que está habiendo, un caso muy claro es Chagas. Chagas era una enfermedad típica de las partes más calientes en el país en general, pero del lado de la vertiente del Pacífico llegaba solamente como hasta por Chilpancingo, pero a medida que la temperatura fue subiendo, ha ido subiendo, lo teníamos allí en Morelos, que es una parte mucho más alta, 1600 metros de altitud, ya está clarísimo. Yo capturé muchas chinches besuconas que se llaman, y ahora ya subió a Tlalnepantla, que está todavía como 300 metros más arriba, y ahora ya está en Xochimilco. Este es un movimiento clarísimo de progresión causada por el cambio climático, pero la cuestión interesante aquí es que este curculiónido no se alimenta de las inflorescencias, porque las inflorescencias de fénix canarienses son muy diferentes de las otras palmas que usted nos mencionó. No sé si valdría la pena realmente meterse a ver esto como un asunto de bastante interés. Desde luego no tiene el contexto agrícola en el que usted está trabajando, pero sí es una cuestión interesante desde el punto de vista de vegetación urbana y de las formas como esto puede modificarse. Justamente un primo cercano de él, que yo les contaba que hicimos la filogenia, hay uno que es el que se originó en Asia, que es Rhynchophorus ferrugineus, es la peor plaga de palmas, y justo hace poquito unos colegas uruguayos ya la detectaron en Uruguay, y están en alerta en la frontera con Uruguay, porque parece ser que estamos esperando que ingresara a Sudamérica, porque esto afecta a los productores de palma de aceite, coco, bueno, a todos, a los de azaí. Por ejemplo, este picudo que yo estudié también ataca azaí, que es importante en Brasil. Pero para el caso que usted menciona es interesantísimo, porque desde hace como unos 10 años, 5 años, uno de los primos cercanos de ya ingresó a California. Inclusive sacaron un artículo, es muy chistoso porque lo publicaron en California, ya es que Palmagedón, todo su Hollywood ahí metido. Y sacaron un artículo en PLOS ONE mencionando justamente porque muchas de esas palmeras como las que ustedes tienen acá se están acabando en California, y es el símbolo pues de su cultura. En el caso puntual de la palmera de acá, yo he leído otras cosas. Parece ser que hay como es que no recuerdo si era como es que son de esas cosas como proteicas, que uno no sabe si están vivas o están muertas. Sí, eso es lo que yo leí, pero no he visto todavía nada formal. Hay algunos estudios, yo curiosé porque cuando yo llegué aquí por primera vez dije, uy, otra vez está mi picudo por acá andando,
porque ya está prácticamente extendido. En Argentina pasa igual, hay nuevos reportes más al sur en Argentina. Probablemente el bicho está extendiendo su distribución. Y en este caso no sé si será solo picudos asociados a la raíz o si son enfermedades transmitidas. Parece ser que son enfermedades transmitidas por insectos que son chupadores, en este caso. Pero no he visto el primer reporte oficial del gobierno y estaría buenísimo. Y es fácil de estudiar porque uno puede hacer mapeos y puede hacer muchas cosas y extracciones. Y la cosa es que para una cosa así bien armada podría haber recursos de la Ciudad de México por ello. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Araxi otra vez. Bueno, está Como bien. el doctor preguntó sobre las palmas que se están muriendo, quería hacer una consulta dado que has trabajado con avispas, supongo. Tenemos unas avispas en el marco de la ventana en la oficina. Entonces, si alguien aquí sabe cómo quitarlas de una manera humana sin que se mueran, me avisan. Gracias. Yo los estudio, pero no los manejo mucho. Bueno, si alguien sabe... Podemos consultar, sí. Sí. Mándenme al postdoc a matar las avispas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos, chicas? Por allá atrás ahí. Qué malo. Muchas gracias, Aimer, por tu presentación. Mi pregunta es si tu trabajo, veo que trabajaste mucho con instituciones relacionadas con la agricultura, y si esto podría tener alguna incidencia en las políticas públicas de protección de bosques. Ese sería un impacto que, si ustedes vieron, yo no lo dejé solo al final, en temas de disfunción, que no sé cómo traducir eso, pero sería como no funcionalidad. De pronto por ahí sí. Inclusive, esta experiencia fue bonita porque nosotros sacamos el artículo, nos financió el Ministerio de Ciencias, nos pidieron un concepto, lo dimos y hasta el momento no ha pasado nada. Porque esto sería buenísimo. En la zona de la región Pacífico de Colombia, si de pronto no lo conocen, no saben, es como una de las zonas hiperdiversas del mundo, es una locura, hay mucha humedad, pero está sufriendo procesos de deforestación a unas tasas no tan altas como en la Amazonía, pero está sufriendo deforestación. Eso sería como una perspectiva nueva, ¿no? Porque ya es como que le estaríamos diciendo a la gente conserve, porque si conserva el bosque, su cultivo va a estar menos afectado. Y sería como una perspectiva mucho más abierta. Ya la respuesta de las organizaciones y de las corporaciones siempre se detiene porque los proyectos no continúan. Sí, ese es el problema. Sería muy interesante, inclusive, nosotros dentro del plan de manejo que vimos, por ejemplo, lo primero que hicimos fue que esos picudos son atraídos por feromonas. Ya se están haciendo pruebas en campo, porque el gobierno, por ejemplo, cuando sacó el decreto, porque toda plaga tiene una legislación detrás, que limita o no el manejo. Por ejemplo, el gobierno sacó un decreto en el año 2015 cuando pasó este problema y solo le atribuyó una especie, a Rhynchophorus palmarum. Cuando nosotros hicimos el estudio, descubrimos que había otra especie implicada, que es la que taladra e inicia el daño. Eso se ha documentado en varios picudos y ellos, como los que tomaron la decisión, nunca leyeron la literatura de que necesitas un agente que favorezca el ingreso de otro bicho, porque este otro bicho es como si fuera un carroñero. Él llega cuando es un problema de diagnóstico, que eso fue lo primero que nos tocó resolver, cómo diagnosticar, y que fuera barato, porque los recursos que teníamos eran súper escasos, entonces nos tocó aprender de morfología de larvas, porque era lo que podíamos hacer, no teníamos en ese momento para hacer análisis moleculares, e inclusive los agrónomos no van a poder hacer análisis moleculares, era más fácil hacerlo morfológico. Entonces, en ese sentido, lo que yo te quiero hacer ver es que las políticas van a un ritmo más lento de lo que el conocimiento científico va andando. Este es un ejemplo, sería también otra reflexión bonita para hacer ahí. Y esperemos que si se publica como más cosas de esto, pues se vea como el servicio del bosque. Yo lo veo así como si fuera una caja de Pandora, que si estamos dispuestos a abrir, a seguir deforestando y no sabemos qué tanto se va a ir transmitiendo a nosotros y a nuestras plantas, ¿no? Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta? Hasta allá, qué flojera me da. Del otro extremo.
Estás muy cansón. No, el agua. Ya que hablaste de los nopales tienen picudos, sobre todo en estas plantaciones que seguro ya viste pues en Morelos, hacia Huastepec, toda esa parte hay unas nopaleras gigantescas. Pero me gustaría saber si hay estudios y si hay evidencia o sabes de que esos picudos saltan, porque me parece que son zonas calientes de densidad de picudos que pueden estar atacando plantas silvestres. No sé si tienes alguna información. Pues justamente con Cactoblastis, en esos picudos no tengo mucho conocimiento porque el trabajo que estamos desarrollando con el doctor Fornoni, nos orientamos en la área nativa. Y justamente ya en el área nativa, ahorita que estuve en campo, estuvimos haciendo yo creo que puede ser un caso parecido a porque justamente esta especie es de una región que se llama el Chaco, el Gran Chaco, que es una región amplísima, y inclusive uno cuando va a revisar el nopal y revisa plantas nativas, el Cactoblastis también tiene los huevos en las plantas nativas. E inclusive es fascinante porque la hembra pone los huevos simulando una espinita. Es fascinante, es como si vieras, y justo hay una planta que está en la región chaqueña que tiene la misma espinita, no sé, pareciera como si estuviera ahí. Pero cuando uno hace, o sea, y los colegas también me contaban en campo, realmente los niveles de infestación en nativas son bajas, pero en el nopal es terrible, o sea, hay plantaciones que prácticamente la pierde la gente. En este caso no sabría decirle, le puedo decir que no sé, creo que en Cactoblastis pueden estar pasando cosas así, pero es especulativo y en este caso no lo conozco y no podría darle mayor información. Pero seguro que sí, los insectos son seres sorprendentes. Si quieren ver esto, los áfidos son unos superorganismos. O sea, es extraordinario el sistema de capacidad de generar variación genética constantemente. Y seguro puede pasar con curculiónidos también. Sí. Pues muchas gracias, excelente seminario, felicidades. Gracias.